Ya, si tienen alguna duda, igual me interrumpen. Creo que nos quedamos por aquí. Ya, entonces se desarrolla el ejercicio de vibración forzada. Luego tenemos la excitación tipo masa rotación, ¿no? De rotación. En muchos casos existen equipos de fundación en que la vibración vertical de cimentación es producida por las masas contrarrotantes, ¿no? Así como se muestra en la figura. En ese caso, la ecuación del movimiento es modificada, ¿no? Y que vendría a ser esta. Y la solución de la ecuación, recuerden que la solución de la ecuación está en función del desplazamiento, es esta ecuación. Y la amplitud para los casos en que la vibración vertical sea producida por masas contrarrotantes, que te lo va a decir el que te vende la maquinaria, ¿no? Está dada por esta expresión. Ya no vamos a demostrar, ¿no? Es la amplitud y es en función de la frecuencia y frecuencia natural, ¿no? Entonces, lo que tienes que encontrar es la frecuencia de resonancia. Recuerden que la frecuencia de resonancia es un aspecto muy importante porque nos permite tomar las medidas respectivas, ¿no? En esos puntos, en esos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia de resonancia y la amplitud, ¿no? Porque vas a tener mayores amplitudes en ese punto, ¿no? ¿Ok? Luego viene el sistema de masa resorte, pero ya de 2 grados de libertad, ¿no? En la parte de dinámica de suelo llegamos máximo a 2 grados de libertad. Y en este caso las ecuaciones son similares, pero ahora tienes que solucionar dos ecuaciones diferenciales, entonces siempre vas a tener dos resultados. Como estas ecuaciones tienen diferentes incógnitas, normalmente recurrimos a la solución matricial, como pueden ver aquí, ¿no? Porque lo que nos interesa es determinar los valores de las frecuencias, ¿no? Los valores de las frecuencias, de las amplitudes, cuánto se desplaza, ¿no? Ya. Entonces, luego de la solución de esta matriz, determinamos una ecuación de cuarto grado, pero para que no nos quede bastante grande esta ecuación, entonces consideramos un n como la masa 2 sobre la masa 1, la frecuencia 1, que ya saben ustedes que es la rigidez sobre las masas, y la frecuencia 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa misma ecuación debemos de presentar, como estamos hablando de un sistema de 2 grados de libertad, dos soluciones para los valores de las amplitudes, ¿no? Amplitud 1 y amplitud 2. Si vemos el ejemplo, que es segurísimo que lo han revisado todos ustedes porque tenían un ejercicio creo parecido de ecuaciones de 2 grados de libertad, ¿no? Entonces aquí tenemos un peso 1 de 120 newton y un peso 2 de 50. Y las constantes de rigidez son K1, K2, 22 kilonewton por metro y 10 kilonewton por metro. Pero te piden que calcules la frecuencia natural del sistema. Entonces, para calcular la frecuencia natural del sistema, utilizas la ecuación que sale, ¿no? Para este tipo de ejercicios, y lo único que tienes que hacer es reemplazar, ¿no? Todas las partes de esa ecuación. Necesitas la masa 2, necesitas la masa 1. Para la masa 2 tendrías que multiplicar por la gravedad. Necesitas las rigideces, ¿no? Para las frecuencias, frecuencia 1 y frecuencia 2, porque te pide la frecuencia natural de todo el sistema. Entonces, luego lo único que haces es reemplazar y te queda una ecuación de cuarto grado. Y debes de resolver la ecuación de cuarto grado y tu solución corresponde a las dos raíces positivas. Esa es tu frecuencia natural, 59.98 y 31.32. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos han solucionado los diferentes autores? Nos están dando ya la solución de las ecuaciones diferenciales para que las podamos aplicar, ¿no? Para estos temas. Ahora, vamos a pasar a propagación de ondas. Ya, las ecuaciones las vamos a demostrar
la próxima clase, ¿no? Y vamos a hacer ahora el marco teórico, conceptual, y muchos de estos temas ustedes ya lo han tocado en la tarea que presentaron, ¿no? Cuando se transmiten vibraciones en las cimentaciones, ¿no? Ya sea de las estructuras hacia el suelo o las maquinarias, ¿no? O los sismos, se efectúan siempre a través de ondas, ¿no? Y la forma como se van a transmitir hacia las cimentaciones es a través de ondas. Entonces, necesitas conocer los diferentes tipos de ondas que se producen en el suelo. Entonces, aquí se hace pues algunas hipótesis, como que estás trabajando en un semiespacio infinito homogéneo o estratificado. Realmente casi más lo relacionamos a un espacio infinito, semi-infinito homogéneo para simplificar las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar los tipos de ondas elásticas y como sé que quieren ganar algunos puntos, porque la segunda práctica igual va sobre 15 y 5 puntos lo puedes ganar en clase, ¿no? Entonces van a estar atentos para ver qué es lo que les pido que encuentren, ¿no? Entonces debemos de analizar los diferentes tipos de ondas elásticas y a partir de eso, si ya conocemos cómo funcionan estas ondas, analizar cómo se propagan esas ondas en un medio semi-infinito con características homogéneas, ¿no? Y luego cómo cambian en un medio estratificado. Eso es lo que vamos a presentar, algunos conceptos, ¿no? Primero vamos a recordar sobre la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la estructura interna de la Tierra? Y esto entiendo que lo han hecho también en geología. El núcleo está ocupando 1/3 de la masa de la Tierra y 1/6 del volumen. ¿Ok? Eso es lo que ocupa el núcleo, ¿no? Muy bien. El manto, 2/3 partes de la masa de Tierra y 5/6 del volumen. ¿Ok? El manto. Y la corteza ocupa 1 sobre 250 de la masa de la Tierra, ¿no? Entonces, imagínense la corteza realmente súper pequeñita, pero es en la corteza donde nosotros tenemos la mayor parte de problemas, ¿no? Sin embargo, ocupa solo una pequeña parte de toda la estructura interna, ¿no? Entonces, aquí nuevamente podemos ver la estructura de la Tierra, ¿no? El núcleo interno, el núcleo exterior. Hablamos de la discontinuidad de Gutenberg. Anoten ese primer concepto, discontinuidad de Gutenberg. ¿Okay? Luego hablamos de un manto inferior, una zona de transición, manto inferior, zona de transición, y luego viene el manto superior, ¿no? Y luego tenemos la discontinuidad de Mohorovic. Dos conceptos, Gutenberg y Mohorovic. Y luego recién viene la corteza. En realidad la litosfera, que justamente es toda esta zona, ¿no? Y luego también tenemos por debajo la astenosfera y la zona de transición, ¿no? La litosfera se divide en 12 placas tectónicas rígidas, ¿no? Y la corteza se divide en dos partes más, ¿no? La corteza superior o ciálica, en la que se encuentran los continentes, está constituido por rocas. La composición química son similares a la del granito, y la corteza inferior, o cimática, que forma la base de las cuencas oceánicas, y está conformada por rocas ígneas, como el gabbro y el basalto, de hecho que son más oscuras estas rocas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un concepto. ¿Qué tienen que encontrar? Discontinuidad de Gutenberg y discontinuidad de Mohorovic. ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste? Ahí tienen un puntito, ¿ya? Pero lo van a hacer luego, solamente el delegado lo va anotando. Luego tenemos los diferentes tipos de falla, ¿no? Falla normal. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos sismos ocasionados por la subducción de la placa sudamericana con la de Nazca, y tenemos sismos continentales, y los sismos continentales son ocasionados por las fallas, ¿no? Entonces tenemos aquí una falla normal, una falla inversa, ¿no?
aquí normal, cae, inversa, ¿okay? Falla rumbo deslizante, lateral derecha, como se puede apreciar en la figura, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? Es el ángulo con respecto al norte, ¿ok? ¿Cuál es el buzamiento? Este es el buzamiento, ¿no? Y luego tenemos el vector deslizamiento. ¿Ya? En el examen que les viene ya al final del curso, sí hay estos conceptos teóricos que se les preguntan, ¿no? Se les puede poner los 3 gráficos y se les dice, señala cuál es la falla normal o cuál es la falla inversa, ¿no? Entonces tienes que marcar las fallas. Existe la famosa teoría del rebote elástico, ¿no? Que ha sido propuesta por el profesor Riet a partir de datos geodésicos que encontró después del terremoto de San Francisco en el año de 1906. Tercera búsqueda, terremoto de San Francisco de 1906. Deben de buscar toda la información del terremoto de San Francisco de 1906, principalmente cómo quedó el suelo después de ese terremoto de San Francisco del año de 1906. ¿Se cumplió o no el rebote elástico? Porque el profesor Riet habla del rebote elástico y lo asocia a este terremoto de San Francisco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Que a la distancia el material de cada lado se mueve con respecto al material del mismo lado, pero ¿no? Existe una fricción en la superficie de contacto que evita ese deslizamiento, ¿no? Como en todos los suelos, ¿no? La fricción es una fuerza, entonces te está evitando que existe ese deslizamiento. Pero ¿qué hace esa fricción? ¿No? Hace que la deformación se acumule más allá de lo que la roca puede soportar. Y entonces ahí es donde se produce el terremoto y es donde tenemos todas las consecuencias, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos la falla de San Andrés y viene un aspecto importante, ¿no? Las ecuaciones que tenemos en nuestra norma E030 han sido muy relacionadas a las fallas continentales, porque recuerden que en el caso de los Estados Unidos, pues la mayor parte de sus terremotos han sido ocasionados por estas fallas, ¿no? La falla de San Andrés. Pero sucede que en Perú nosotros tenemos otro tipo de comportamiento. Entonces, de ahí que es importante pues ir mejorando nuestras normas, porque nuestras normas están adecuadas a las normas norteamericanas, pero la experiencia norteamericana corresponde a otro tipo de sismo, ¿no? Con respecto a la falla de San Andrés, a diferencia de la mayoría de las fallas que permanecen bajo el océano, ¿no? Esta se puede ver, ¿no? Esta se encuentra en la Tierra y recorre unos 1000 kilómetros del estado de California, entre el Valle Imperial y la Punta Arena. Esta falla señala la frontera entre la placa norteamericana y del Pacífico, y es la que provoca terremotos, ¿no? Esta es la falla de San Andrés, ¿no? Recuerden que ha habido muchas películas incluso a raíz de esta falla de San Andrés. Entonces, el deslizamiento acumulado que se da entre los diferentes eventos sísmicos, ¿no? Corresponde a ese movimiento que hay entre las placas. Se ha logrado observar que se tiene un desplazamiento aproximadamente en algunos sismos, como en el de San Andrés, de 3.5 metros. Miren, está cerca, se supone que estaba unida, ¿no? Entonces, ¿cuánto se desplazó? 3.5 metros, ¿no? Seguro que ustedes van a encontrar más información del terremoto de San Francisco de 1906. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en un tema bastante simple, ¿no? Sobre la Tierra, que la Tierra es infinita y es homogénea, ¿no? Porque si pensamos que la Tierra es heterogénea, entonces se nos va a complicar un poquito más, ¿no? Y existen ondas que se propagan a través de la Tierra.
¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de ondas. Acá vamos a mencionar dos tipos de ondas sísmicas que se propagan, que serían las ondas P, que corresponden a las ondas de dilatación, de compresión, que se forman como un acordeón y se van dilatando. Y las ondas S, que son las ondas de tipo cizalla, ¿no? Son ondas transversales y el movimiento del terreno es perpendicular al sentido de la onda. La norma te pide que determines las ondas S para la clasificación de los suelos, ¿no? Entonces, esta es la que probablemente nos ocasione muchos problemas. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que cuando nosotros medimos con ensayos más W las ondas, nunca medimos directamente las ondas S, estamos midiendo las ondas Rayleigh, ¿ok? Estas estamos midiendo, ¿no? Las ondas Rayleigh, como ya les han explicado en otros cursos, son ondas superficiales, ¿no? Estas ondas, las ondas P y las ondas S, son ondas de cuerpo, ¿no? Las ondas Rayleigh son ondas superficiales. Entonces, estas ondas superficiales, dentro de las ondas superficiales, tenemos las Rayleigh y las log. Entonces, en el terreno, lo que normalmente medimos con los ensayos más W son las ondas Rayleigh. Pero como son parecidas a las ondas S, hacemos una equivalencia entre las ondas Rayleigh y las ondas S, y de ahí quedamos una aproximación de las ondas S. En realidad, en el caso de las ondas Rayleigh, se forma una elipse, de ahí te hablan de la elipticidad de la onda Rayleigh, ¿no? Y esa elipticidad de la onda Rayleigh, ¿no?, te permite verificar si tu procesamiento de tus ensayos es correcto o no es correcto. Lo mismo para los microtremores, ¿no? Entonces, nuestros ensayos de campo muchas veces los validamos con la información teórica que ya han desarrollado algunos investigadores, ¿no? Y las otras ondas son las ondas LOP, que tienen un movimiento horizontal en cizalla, son perpendiculares al camino de la onda y se atenúan con la profundidad. Muy bien, entonces, antes de continuar con los detalles de las ondas Rayleigh, ondas LOP, ondas S, ustedes van a encontrar la información del terremoto de San Francisco de 1906. ¿Alguna imagen? Si encuentras ahí alguna forma de alguna onda, cómo se haya desplazado el terreno o alguna otra información. Luego me van a indicar a qué se refiere con discontinuidad de Gutenberg y discontinuidad de Mofolov, ¿no? Ahí tienen dos puntos, les cuelgo el Jamboard. Y les doy unos minutos para que revisen la información. Me parece que en un Jamboard pueden trabajar dos personas. O les voy a crear dos Jamboard mejor, ¿ya? Para que trabajen tranquilos. Ahí va el primer Jamboard, ahora les creo el segundo Jamboard. La Tierra está en constante movimiento, ¿no? O sea, la Tierra no está en estado estático. Entonces, la parte interna de la Tierra está a grandes profundidades, ¿no? Entonces, todo ese sistema interno de la Tierra hace que se formen diferentes topografías, ¿no?
las montañas, los cerros. Entonces, eso también hace de que se formen todo tipo de fallas y discontinuidades, ¿no? Y también las placas. Entonces, los sismólogos te dicen el problema no es que los sismos van a ocurrir de un momento a otro. No, se sabe que la Tierra está en constante movimiento, entonces es su proceso normal, que cuando acumule más energía de lo normal internamente, entonces esa energía se tiene que ver reflejada en algún evento sísmico, ¿no? Es así como siempre va a llover, ¿no? Pero claro, la diferencia entre un sismo y la lluvia es que de repente sí tienes identificado los meses, ¿no? En el caso de un sismo, no, todavía hasta el momento no se tiene identificado en qué momento va a ocurrir, pero lo que sí sabes es que la Tierra está en constante movimiento, la acumulación de la energía se está dando internamente y existen zonas en las que no se tuvo esa liberación de energía. Y en las zonas donde no hubo todavía una liberación de energía, sabes que la probabilidad es más alta de que ocurra el sismo de gran magnitud o de las más altas aceleraciones, ¿no? ¿Ok? Es eso. Ahora, existen zonas que son más sísmicas que otras. A ver, les escribo acá el otro Jamboard. Ya, va el segundo Jamboard. Profesora, en un Jamboard, en una sola diapositiva se podría decir las tres preguntas, ¿verdad? Sí, sí. En un Jamboard, en una sola diapositiva, las tres preguntas. Discontinuidad de Gutenberg, discontinuidad de Mojorovic y algún reporte del sismo de 1906. El terremoto de San Francisco. Ya les doy unos 10 minutos, hasta las 7:50. Dime, Carlos. Profesora, y en el otro Jamboard que va a ir entonces. No, lo que pasa es que como son 33 alumnos, no les va a alcanzar un solo Jamboard. Entonces, Allá. algunos que no van a tener este Ingeniera, Jamboard, lo que se pasa es van a que pasar. ya se pudo en el Jamboard 50, hasta 57 pestañas. Ah, sí, eso veo. Genial. Entonces, nada, en el siguiente Jamboard lo dejamos para alguna siguiente actividad. Trabajen en el Jamboard A. ¿Cómo lograron las 57 pestañas? Porque normalmente se tienen 20 pestañas, a menos que en este... La fe. Ok, 10 minutos.
De preferencia coloquen imágenes en sus, o sea, junto con la información que colocan, pues las imágenes te ayudan a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, pueden ver el Jamboard 14 de Luis Fernando Camacho. No solamente está colocando información teórica, sino también imágenes, ¿no? Entonces, ya digamos Luis Fernando, ya le pongo sus 2 puntos, y ahorita nos va a comentar qué es lo que ha comprendido del tema. Y el Jamboard 23 está interesante porque Israel ha encontrado de dónde vienen esos nombres, ¿no? Discontinuidad de Morovic, discontinuidad de Gutenberg. Entonces pueden ir al Jamboard 23 y también comentar, ¿no? Entonces voy a proyectar el Jamboard 23. Israel, comentas tu Jamboard, ¿ya? Ok, ingeniero. Ok, Israel. Bueno, ¿de dónde vienen los nombres? La discontinuidad de Gutenberg es en honor a Benno Gutenberg, que lo puse un poco pequeño. Lo voy a agrandar un poco ahora, que iba a poner espacio para San Francisco. Y que quien era un sismólogo y geofísico alemán, quien propuso la existencia de este tema en el año 1913. Morovicic es llamado así en honor a Andrija Morovicic, un físico y meteorólogo croata, quien descubrió esta discontinuidad en el año 1909. ¿Cómo se miden? Por la sismología, la discontinuidad de Gutenberg se identifica por cambios en la velocidad de las ondas sísmicas, mientras que la discontinuidad de Morovich se determina midiendo la diferencia en tiempo entre la llegada de las ondas sísmicas reflejadas y las directas. Las discontinuidades de Morovich se pudo detectar gracias a perforaciones hechas en el suelo. Las diferencias importantes es que la discontinuidad de Gutenberg se encuentra a una profundidad de 2.900 kilómetros, mientras que la de Morovich se halla a aproximadamente 770 kilómetros de la superficie terrestre. En la composición, la discontinuidad de Gutenberg separa el manto inferior del núcleo externo, mientras que la discontinuidad de Morovich marca la transición entre la corteza y el manto. En este pequeño cuadro resumen se puede ver la diferencia entre las ubicaciones y la composición, reflejando la distancia de 770 kilómetros, mientras que el otro de 2.900 kilómetros. La composición, el primero de corteza a manto y el otro de manto inferior al núcleo externo. Ok, muchas gracias, Israel. Vamos a ver ahora algo del sismo. Vamos a revisar qué ha colocado. ¿Alguien quiere comentar su Jamboard correspondiente al sismo? Por ejemplo, acá en discontinuidades ya tiene su punto Israel, ¿no? Solamente le falta del sismo. ¿Alguno de ustedes quiere comentar las imágenes que ha puesto del sismo? Y ya no esperan la calificación. Les califico de frente. ¿Quién está levantando? Brigitte. Ok, Brigitte, ¿qué número es tu Jamboard? Número 10 más. ¿Número? 10. 10. Ok. Muy bien, Brigitte.
Puedes comenzar, Brigitte. Ya. Bueno, la teoría del rebote elástico fue descubierta fue planteada por Harry Fieldred en 1911, en donde primero indica que está en bloque de reposo, luego la deformación durante el aumento de la tensión, y llega un momento de la ruptura y se genera un nuevo equilibrio, ¿no? Como se puede ver en la imagen que he puesto sobre el terremoto de San Francisco en 1906. Y creo que eso sería todo. Ok, Brigitte. Lo ha hecho bastante simple, ¿no? Les he mostrado el esquema de lo que ocurre y una imagen realmente que corresponde a la teoría del rebote elástico y también al terremoto de San Francisco. ¿Ya? Entonces, por aquí ya va un punto, luego voy a leer lo que has puesto, discontinuidad de Mostow y Gutenberg. No sé quién más quisiera comentar sobre el terremoto de San Francisco. De repente alguna otra información del terremoto de San Francisco, qué magnitud tuvo, qué aceleración. A ver, pasamos a Luis Ángel y luego Augusto. Ya, Luis Ángel, ¿qué número es tu Jamboard? Número 1, profesor. Número 1, ok. Ya, bien. Bueno, con respecto al terremoto de San Francisco de 1906, este sismo tuvo una magnitud de 7.9 grados, lo que no solo ocasionó las pérdidas humanas y las fallas en el suelo, sino también incendios por toda la ciudad. Y bueno, esto más que nada fue debido a que la ubicación de la ciudad de San Francisco se encuentra muy cerca de la falla de San Andrés, la cual es uno de los lugares con mayor índice de riesgo sísmico. También ahí he puesto, como ve, una pequeña tabla indicando otros eventos sísmicos y cuáles fueron sus intensidades o su nivel de peligro. Ok, gracias. Luis, ¿y en qué tipo de magnitud se registró este 7.9? ¿MW, ML, MB? Sería bueno que verifiques y lo coloques en tu Jamboard. Y si alguien tiene esa información, ahora lo comenta, ¿ya? Ahora vamos a pasar a Augusto. ¿Qué número es tu Jamboard, Augusto? El número 8. 8. Pues vamos al número 8. Ok, Augusto. Ya. A ver, el terremoto ocurrió el 18 de abril de 1906. Tuvo una duración aproximada de 4 minutos y una profundidad de 5 kilómetros. Son 7, en realidad están entre 7 y 8 grados en la escala de Richter, en la magnitud. Y en la imagen que he colocado se sucede una falla inversa, ya que en la dirección del corte eh, el bloque sube en lugar de bajar, ¿no? Entonces sería una falla inversa. Ok, perfecto. Augusto ha dado otra información del sismo. ¿Alguien más? ¿Un último? Profesora, porque puedo encontrar lo de la magnitud sobre el cual fue medido el terremoto, fue medido por magnitud MW. Ahí lo he puesto. MB. Ok, entonces la magnitud MW. Recuerden que, creo que en la primera clase les pedí, ¿no? Que recordaran todos esos conceptos o en la segunda. Y ahora vamos a volverlos a tocar. Ya, magnitud MW. Perfecto. Ya, regresamos entonces a las diapositivas. Entonces estábamos por aquí. Y luego hablamos de las ondas sísmicas, ¿no? Las de cuerpo. Y eso es cuando se asume que la Tierra es infinita y homogénea. Entonces, en ese caso estamos asumiendo solo dos tipos de ondas, la P y S, ¿no? Ok. Aquí tenemos cómo se comportan las ondas P. Miren.
Esa es la propagación, la dirección de propagación de las ondas P. ¿Sí? Por eso son ondas de compresión. ¿Sí? Y luego tenemos las ondas S, ese movimiento de cizalla que tienen las ondas S. Entonces, por eso es que ocasionan mayores problemas en el terreno. Ahora, si consideramos un semiespacio infinito, ya no un espacio, sino un semiespacio infinito, porque estamos asumiendo que vamos a tener separación de dos medios, ¿no? Parte superior y parte inferior. Entonces tenemos aquí la onda superficial que se propaga a lo largo de toda esa superficie y esa corresponde a las ondas Rayleigh. ¿Sí? Y el movimiento se da en el plano vertical, pero no olviden, o sea, en la onda Rayleigh es que se verifica que el movimiento es elíptico. Por eso es que van a escuchar siempre hablar de la elipticidad de las ondas Rayleigh, ¿no? Y es una medida que nos sirve para comparar si también nuestros resultados geofísicos están siendo coherentes o no. Y las otras que tenemos son las ondas Logue. No existen en el semiespacio y solamente existe cuando se tiene una capa sobre el semiespacio. Y aquí justo está la discontinuidad de Moravec, que ustedes también acaban de confirmar de qué se trata, ¿no? Que es la superficie de discontinuidad que separa la corteza del manto. Y aquí tenemos un ejemplo del terremoto de Turquía de 1999 con un caso de la onda Logue. Y tenemos una deformación de 2.8. ¿Sí? Entonces, siguiente actividad. Van a buscar algún sismo en el cual se vea efectos de las ondas. De repente a veces las más comunes son las ondas Logue, pero también pueden ver efectos de las ondas Rayleigh, las ondas Logue, ¿no? De las ondas de cuerpo a veces es difícil encontrar los efectos, pero si encuentran alguna imagen, genial, ¿ya? Entonces eso vale 0.5. Así como yo les estoy mostrando, efecto de la onda Logue, sismo, Turquía 1999, deformación 2.8. ¿Cuál es esa onda Logue? Es esta. Regresemos nuevamente a las ondas de cuerpo, que son las que nos interesan, ¿no? Van a observar un pequeño video, como ven, la propagación de las ondas P, ¿no? Y que están viajando hacia afuera desde la fuente y se refleja desde un material que tiene mayor velocidad. Entonces, hablamos de otros términos, ¿no? El cambio de polaridad tras la reflexión, ¿no? La reflexión, la onda viene y se refleja. Y aquí, en el tema de las ondas, utilizamos mucho la ley de Snell, ¿ya? Otro 0.5 para que me coloquen la fórmula y la ecuación de la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? ¿Ok? Entonces tienen dos cosas. Uno es una imagen, una sola imagen, que represente pues algún sismo que haya dejado evidencia de la formación de alguno de estos tipos de ondas. Y dos es la ley de Snell. Entonces hasta ahí tienen otro 0.5. Ambas cosas valen un punto. En su mismo Jamboard, háganse un espacio. La velocidad de las ondas P generalmente va alrededor de 6 kilómetros por segundo en la roca, ¿no? Porque en el suelo estas velocidades disminuyen, ¿no? Estamos hablando para espesores de 30 kilómetros, ¿no? Y de 8 kilómetros por segundo a profundidades de 20 kilómetros, ¿no? Ahora, esta es otra imagen, otro video de cómo avanza la onda S, ¿no? Ya. Y viene un siguiente ejercicio, ¿no? ¿En qué consiste este ejercicio? En identificar la llegada de las ondas P y las ondas S, ¿no? Entonces, para eso van a entrar a la página web de la red acelerográfica del CIDAL, ¿no? Y del CIPLIMA. Van a descargar
un registro sísmico, van a procesar el registro sísmico, como les voy a enseñar ahora, y van a identificar la onda P y la onda S. Primero, visualmente o tratando de ubicarse con el mouse o agrandando la imagen en el software, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría? La primera que llega es la onda P y luego llega la onda S, pero recuerden que la onda S es una onda más grande de cizalla, ¿no? Entonces, aquí se está identificando la llegada de la onda P, ¿ok? Y la llegada de la onda S, ¿no? Entonces, tienes que identificar en el momento en que crece, estás identificando la onda S, ¿ya? Puedes sacar la diferencia de la llegada de la onda P con respecto a la onda S. Por ejemplo, aquí, 5 segundos. Este punto y este punto. 5 segundos. ¿Ok? Entonces, te dicen que la distancia al epicentro es la diferencia de llegada de las ondas sobre, ¿no? 1 sobre la velocidad de las ondas S menos 1 sobre la velocidad de las ondas P, ¿no? Entonces, si asumimos velocidad de ondas S en 4 kilómetros por segundo y velocidad de las ondas P, 7 kilómetros por segundo, entonces tendríamos una distancia de 47 kilómetros. Y otra vez regresamos a la parte teórica, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la parte teórica? Que la velocidad de las ondas P va de 6 a 8 kilómetros, y aquí me olvidé de ponerles la velocidad de las ondas S, va dentro del orden de 4 kilómetros, ¿no? Entre 3 a 5 kilómetros por segundo. Entonces, van a calcular aproximadamente qué valor cuál sería la distancia epicentral, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar una captura de esta imagen, ¿sí? Y vamos a desarrollar el ejercicio práctico, ¿no? Pero antes de eso, voy a llegar hasta algunos otros conceptos más, ¿no? Un término que también se utiliza es el frente de ondas y el rayo sísmico. Un frente de ondas es la región de puntos de igual tiempo de llegada. Este es un frente de ondas, ¿no? Por eso se denomina isócrona. Los frentes de ondas no se cruzan entre ellas, ¿ven? Este es un frente de ondas. Son las llegadas que vas a tener y no se van a cruzar entre ellas, ¿no? Ahora, llamamos rayo a la dirección, la ruta de propagación de las ondas, ¿no? Ese es un rayo. ¿Dónde se está propagando las ondas? Desde la fuente, ¿no? Y hasta la llegada del punto, ¿no? Ahora, el frente de ondas con el rayo se cruzan en un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se propaga la energía? Muy bien, llega la fuente, imaginemos que sea casi superficial, ¿no? Se refleja, llega hasta una superficie de diferente material, ¿no? Y luego se refleja y bueno, tienes aquí tu receptor. Esa es la misma teoría que estamos utilizando para los ensayos geofísicos. O se ocasiona la distorsión, llega hasta un siguiente material, se refracta. ¿Qué quiere decir se refracta? Ok, va a avanzar todavía un tramo y luego recién va a llegar al equipo en el que quieres determinar pues esta onda, cómo llegó, ¿no? En el caso de los ensayos geofísicos son los geófonos. Entonces, es eso, dos conceptos más que estamos introduciendo. Luego, cuando hablas de un sismo, tienes que pensar en los diferentes parámetros que te pueden dar información del sismo, ¿no? Existen muchos parámetros. Los principales son intensidad sísmica, magnitud sísmica, momento sísmico. ¿Sí? ¿En qué parte de las capas de la Tierra se refleja el sismo? En la parte superior. ¿En la Aquí, corteza, o sea, todo lo que hacemos, o en la todo lo que discontinuidad? realizamos, A eso me refiero. sí, en la corteza. O sea, todo ocurre en la corteza, ¿no? ¿Te refieres a eso?
al alumno que preguntó. ¿En qué parte ocurre todo eso? En la corteza. Todo ocurre en la corteza, ¿no? Y se van a darse cuenta porque ustedes han colocado muchos en su Jamboard a qué profundidades está cada capa, ¿no? Ok. Entonces regreso nuevamente a las otras diapositivas. Ya. Les decía que un sismo tiene muchos parámetros. Pero los principales, se podría decir, son intensidad sísmica, magnitud sísmica, momento sísmico, pero también existen otros parámetros, por ejemplo, las intensidades de Hughes y la intensidad de Arias, los espectros de respuesta, la intensidad de Hounsnett, los espectros de Fourier, que es lo que vamos a tocar después de que entendamos la ecuación de las ondas, ¿no? Ocurre el sismo, tienes el epicentro, ¿no? El hipocentro, que es en el momento en donde falla. Si esto se eleva a la superficie, llamamos epicentro, ¿ok? Y luego podemos hablar de la distancia hipocentral, ¿no? ¿Cómo se siente en la ciudad? Y si hablamos desde el epicentro hasta la ciudad, distancia epicentral. Entonces, ocurre el sismo a grandes profundidades, ¿no? Sin embargo, ¿no? A grandes profundidades lo que tienes es presencia de un material mucho más rígido, roca, ¿no? Entonces, cuando llega al suelo es cuando tienes los problemas, ¿no? Cuando ya no estás hablando de un material muy, muy rígido, entonces puedes tener los procesos de amplificación, ¿no? Entonces, hipocentro, epicentro, distancia hipocentral y distancia epicentral. ¿Sí? ¿Qué se entiende por intensidad sísmica? La intensidad sísmica en un punto es una fuerza que están experimentando los sismos. Es un parámetro de mucho interés porque antiguamente, cuando no existían equipos, la gente podía entender qué tan fuerte pues había sido el sismo en función de este parámetro, de la intensidad. Entonces aquí tenemos las más utilizadas, Mercalli modificada, la MSK, la propuesta por Mercalli en 1902, ¿no? Y luego que es modificada por Wood y Newman en 1931 y por Richter en 1956. También tenemos otra escala, ¿no? MSK, la propuesta por Mendel, Sponhauer y Kearney, ¿no? MSK. Ahora, la mayor parte de daños son ocasionados por sismos que corresponden a intensidades superiores a 7 en la escala de Mercalli modificada, ¿no? ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque nos da una idea de la fuerza del movimiento y el grado con el que vibran. Pero es un parámetro cualitativo, ¿no? Porque no tenemos una unidad de medida, sino simplemente aproximado, ¿no? Por ejemplo, dice, Mercalli modificado, intensidad 1, no sentido por personas. Puede ser que ayer tuvimos un sismo y nadie lo sintió. Intensidad 4, he puesto solo algunas ahí, ruidoso, ventanas y puertas vibran. Entonces te dicen que es intensidad 4 y entonces ya sabemos que pues sí, o sea, ese sismo se sintió. 7, difícil de mantenerse de pie, percibido por personas manejando autos, se producen grietas en las construcciones de adobe, entre otras, ¿no? Estoy ahora leyendo la escala de Mercalli modificada para los países andinos, que fue modificado por el profesor Kuroiwa, ¿no? Porque la escala de Mercalli modificada, no para los países andinos, no consideraba el tema de las construcciones de adobe, ¿no? Luego, la intensidad 9, existe un pánico generalizado, los animales se asustan, grietas, daños graves, ¿no? Intensidad 12, cambios en paisaje, grandes desplazamientos en el terreno y destrucción total de construcciones. Ya. Entonces, si hacemos una comparación entre todas las escalas de intensidades, la mayor parte son bastante parecidas ya casi al final, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Encontrar un sismo, ¿no? que haya llegado a una intensidad de 12, 10, 11, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que verificar? Que ese sismo haya
ocasionado un pánico general si encuentran de intensidad 12 cambios en el paisaje, ¿no? En Perú y en el mundo, porque en el Perú, si ustedes recuerdan la información histórica, sí hubo cambios en el paisaje en algún sismo que ocurrió en Perú, ¿no? Y en el mundo, tienen ahí cantidad de sismos como para poder seleccionar el más adecuado, ¿ya? Entonces, eso vale otro 0.5, ¿ya? Un sismo que te ocasione cambios en el paisaje y que tú me puedas decir sismo de intensidad 12 o sismo de intensidad 10 u 11. ¿Bien? Estás anotando, Carlos, las actividades que les estoy dando, ¿no? Ya. Cuando hablamos de intensidades, ¿no? Antiguamente no se tenían equipos instalados, y al no tenerse equipos instalados, pues teníamos que basarnos en información histórica, por ejemplo, de Silgado, ¿no? Que te cuenta cómo sintieron los sismos en diferentes lugares. A partir de toda esa información valiosa es que el profesor Alba elabora el mapa de intensidades sísmicas, ¿no? Este mapa de intensidades sísmicas donde muestra claramente cuáles son las zonas en las que se ha sentido la mayor cantidad de sismos, qué intensidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos intensidad 8, intensidad 9, ¿ok? Y esto mismo fue plasmado en las isocistas. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de los mapas de isocistas, corresponden a los mapas de intensidades, ¿no? Este sismo del 17 de octubre del 66 se sintió en casi toda la costa peruana. ¿Por qué? Porque se tuvo reportes de Abancay, de Ayacucho, de Huánuco. ¿Cómo? Pues preguntaban a los pobladores, ¿no? ¿Cómo sintieron? ¿Qué pasó? Y entonces los especialistas empezaban a tomar información para generar las isocistas, ¿no? Actualmente, ¿qué tenemos? Actualmente tenemos pues equipos, acelerógrafos, sismógrafos que te pueden dar una intensidad instrumental, ¿no? Más, de repente, más precisa. Luego, otro parámetro que se habla corresponde a la magnitud sísmica, ¿no? La magnitud es una medida instrumental. ¿Pero qué te hace la magnitud? Te relaciona con la energía sísmica liberada en el foco. Cuando hablamos de la energía liberada en el foco, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Energía cinética, energía potencial. Eso es algo que también siempre es bueno tener claro, ¿no? Porque el problema finalmente se genera porque hay una liberación de energía y esa energía hace pues que se produzcan todos estos daños, ¿no? Yo me quedé impresionada no hace mucho, hace un mes, ¿no? Frente a la zona donde vivo, ¿no? Ocurrió un accidente, pero fíjense, o sea, fue increíble porque habría ocurrido a las 5 de la mañana aproximadamente, ¿no? Y mi vivienda el edificio en el que vivo está en la zona de Miraflores, pero será pues qué sé yo, casi límite con Surquillo, pero hacia el lado de Miraflores, ¿no? O sea, 1 cuadra, 2 cuadras, ¿no? Bueno, entonces escuché un ruido inmenso y muchas sirenas y todo eso, ¿no? Cuando fuimos a ver qué había sucedido, ¿no? Ocurrió que un balón de gas había explotado, ¿no? Parece que el dueño de un centro, de una tienda, ¿no? Que vendían frutas y todo eso, abrió su puerta, pero con tan mala suerte que el balón de gas, pues realmente tenía muchas fugas, y cuando abrió la puerta y prendió la luz, ya se imagina, saltó la chispa, el hombre voló, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Bueno, esta persona, gracias a Dios, está bien, solamente tuvo heridas en el brazo y todo eso. Pero lo impresionante fue cómo la onda, o sea, llegó a deformar un camión que se encontraba lleno de fruta, parado, que era el camión de este señor,
y se nota claramente la forma como la onda llega a deformar el camión y lo voltea al camión. Y no solo eso, todas las puertas de las viviendas que se encontraban frente a esta casa, ¿no?, completamente deformadas con la forma de la onda, ¿no? O sea, imagínense, o sea, la energía, y esa es la energía simplemente de un balón de gas, ¿no? Era impresionante como para que se pueda analizar desde el punto de vista físico, ¿no? Bien, entonces, si eso hace un balón de gas, imagínense lo que ocasiona el sismo, ¿no? Ahora, claro, como ocurre a grandes profundidades, todavía esa energía, cuando ya llega a la superficie, a pesar de todo, llega pues con una energía ya más disipada, ¿no? A raíz de eso es que muchos investigadores, como Richter, plantean diferentes medidas de esa energía liberada, ¿no?, a la que denominamos las magnitudes. Entonces, la primera magnitud corresponde a la magnitud local, ¿no?, que se dio por Richter en 1935, y eso fue a raíz de los terremotos del sur de California, ¿no? Pero, ¿qué es lo que propone Richter, ¿no? Dice que esa magnitud, ¿no?, o sea, esa energía liberada, va a ser igual al logaritmo decimal de la máxima amplitud, pero aquí sí necesita tener la información de su sismógrafo, ¿no? Un sismógrafo Wood-Anderson a una distancia de 100 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la máxima amplitud, ¿no? Entonces, es la diferencia de los algoritmos, ¿no? El valor de A es la amplitud máxima registrada en la estación, ¿no?, y el valor de A sub 0 corresponde a la calibración correspondiente que se hizo tomando una magnitud 3 para un terremoto a 100 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, así saca el valor de ML. Entonces, ¿qué dice? El logaritmo de la máxima amplitud medida en micrones, 0.001 milímetros, en el registro de un sismógrafo estándar de torsión Wood-Anderson, cuyo periodo natural es de 0.8 segundos, con un amortiguamiento de 0.8, ¿no? ¿Qué significa con un periodo de 0.8 segundos, ¿no? Entonces, es como un péndulo, ¿no? Tú tienes un péndulo, entonces ya sabes que va de un lado a otro el péndulo, y entonces este tiempo que llega, ¿recuerdan?, es el valor del periodo, ¿no? Sí. A mí me tocó realizar justo unos equipos que se denominan sismoscopios, que son equipos mecánicos y que fueron utilizados también, pues, antiguamente, antes de sacar todos estos equipos ya mecánicos, estos equipos que ya están automatizados, ¿no?, para mi trabajo de segunda especialidad en ingeniería sismoresistente, ¿no? Entonces, seguí una segunda especialidad y entonces mi tema de investigación era la construcción de sismoscopios, ¿no?, porque no se tenía mucho presupuesto y teníamos un profesor, el profesor Juan Carmona, justo falleció el año pasado, de Argentina, que había implementado su red de sismoscopios, y en esta red de sismoscopios en Argentina, pues le había dado información valiosa, ¿no? Entonces, el profesor Carmona con el profesor Alba me sugirieron hacer un trabajo similar para Perú, ¿no? Entonces, se hizo estos sismoscopios. ¿Cuál fue la parte más difícil de mi trabajo al fabricar el equipo, ¿no?, un equipo mecánico? Determinar el periodo, ¿no? Porque estos sismoscopios estaban dados también para un periodo de 0.8, pero estábamos hablando del periodo que corresponde al espectro de respuesta, o sea, para un grado de libertad, ¿no? O sea, no era el del suelo, ¿no? Entonces, calibrar ese periodo en el péndulo, porque era un péndulo que tenía que verificar yo el periodo que daba, ¿no?, era la parte más complicada, pero la otra parte complicada era lograr el amortiguamiento. Entonces, en estos equipos, lo que hicimos para lograr el amortiguamiento era colocar imanes, ¿no?, porque eso te generaba el campo que iba a amortiguar, ¿no? Entonces, recuerda que tienes metales en la parte superior, entonces la idea era calibrar hasta llegar al amortiguamiento para el cual estaba diseñado el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el suelo tiene un amortiguamiento, ¿ok? Entonces, en estos equipos también tienes que trabajar con todos los datos que probablemente se puedan presentar en el terreno. Ahora,
¿Qué pasa si tu periodo, ¿no?, que quieres analizar no corresponde a los 0.8 segundos, ¿no? Entonces ahí vienen las limitaciones también de la medida de alguna de estas magnitudes. Esa es la magnitud Richter, ¿no? Luego sale la magnitud de ondas superficiales, ¿no? ¿Qué se asume acá? Que las ondas de cuerpo han sido atenuadas y que lo que más interesa es medir las ondas superficiales. Entonces parten con ese criterio Gutenberg y Richter en 1936 y determinan que la magnitud de las ondas superficiales está dada por igual una expresión casi similar, logaritmo de la amplitud más 1.66, logaritmo de la distancia epicentral más 2, ¿no? Corto al sismómetro, y de hecho que tienen también todas sus investigaciones, ¿no? Con lo cual desarrollan la ecuación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la distancia epicentral debe ser mayor a 1000 kilómetros, ¿no? Y la profundidad debe ser menos de 70 kilómetros. Lo que van a buscar ustedes ahora son, en los sismos, lo que van a notar más que buscar es a qué profundidad ocurrió el sismo. ¿Les serviría esta magnitud S si la profundidad fuera de 80 kilómetros, ¿no? No, entonces algunas veces, pues imagino que sin querer, algunas instituciones te dicen la magnitud S que se sacó fue de 4, ¿ya? Y la profundidad, 90 kilómetros. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Se confundieron, hay que mandarles un comunicado, ¿no? Pero como la gente solamente lo entiende en términos de magnitud y también los medios de comunicación no le dan mayor importancia, o a veces dicen, pero ¿por qué sacó una magnitud diferente y la otra emisora habla de otra magnitud? Entonces es importante siempre indicar en qué tipo de magnitud se midió. Ondas de cuerpo, ya. Si el sismo es profundo, tienes que cambiar de medida de magnitud. En este caso, la MB te sirve para sismo de foco profundo, ¿no? La magnitud de ondas de cuerpo, propuesta por Gutenberg en 1945, es una escala que está basada en la amplitud de los primeros ciclos de la onda P, pero que no están influenciados por la profundidad local. Entonces propone también la magnitud de ondas de cuerpo, ¿no? Y viene la magnitud que debería de utilizarse ya en general para todo, ¿no? La magnitud momento, ¿no? Propuesta por Kanamori. Porque es una manera cualitativa y más precisa de medir el sismo, porque estás midiendo la dislocación de los materiales terrestres que intervienen en el sismo, ¿no? Y se determina a partir del espectro de amplitudes con respecto a las frecuencias. Recuerden que cuando hablamos de frecuencias, ya, si no lo consideran familiar frecuencia, hagan la inversión y entonces estamos hablando de periodos, ¿no? Bueno, esta magnitud momento, ¿no?, está dada por esta expresión, ¿no? Pero tomen en cuenta algunos aspectos que sí permiten dar, ¿sí? No he entendido qué pasaba si sobrepasaba los 70 kilómetros. Si sobrepasa los 70 kilómetros, O el sea que autor te no se dice podía medir por ese... que no se podía medir. ¿Y cómo lo hacen entonces? Tienen que pasar a otro tipo de magnitud. Entonces la magnitud de ondas de cuerpo es para sismos más profundos. Entonces tendrías que haber medido con la magnitud B y no con la magnitud S. ¿Ok? Y si sobrepasa cierto valor, como lo vamos a ver ahora, ni siquiera puedes utilizar la magnitud S ni la magnitud B, sino la magnitud MW. Y este gráfico resume todo. ¿Qué te quiere decir? Que cada autor que plantea cómo se debe medir el sismo, te dice también sus limitaciones. Entonces te dice, mira, la magnitud L no debe de pasar de 7. La magnitud de momento de ondas de cuerpo no debe de pasar de 6.5. ¿Ok? La magnitud MW es la única que puede llegar a tener valores grandes. Entonces, no te pueden decir, la magnitud del sismo fue de 8.5 en ML. ¿Cómo así? Si los autores te dicen que la máxima magnitud para lo cual ellos han trabajado su ecuación es este valor.
Entonces, cuando ocurra un sismo de gran magnitud, es importante trabajar siempre con la magnitud momento, porque los autores de la magnitud momento sí se han preocupado para que sirva para sismos de gran magnitud. Otro aspecto importante es la correlación que hay entre la escala de Mercalli modificada y el valor de la aceleración. Fíjense que aquí hay muchos aspectos que ocasionan controversia, ¿no? Cuando ocurrió algunos sismos, muchos autores empezaron a correlacionar cuál es el valor de la intensidad y entonces qué valor de aceleración se tendría en un equipo instalado, en este caso ya en un acelerógrafo. De hecho, que el USGS incluso hace la correlación ahora de la medida de la intensidad instrumental, ¿no?, versus la aceleración. Entonces ya no hace las encuestas a las personas, sino con el valor de la aceleración que te sale, pues tienen ellos correlaciones y te lo ponen también dentro de sus fuentes bibliográficas y te dicen, bueno, para nosotros eso equivale a tal intensidad, ¿no? No sé si ahí tienen alguna consulta. Bien. Entonces, ¿qué sería interesante, no? Bueno, que lean toda la parte histórica de Silgado, y entonces digan, bueno, Silgado y pues la información que tenemos de los mapas de intensidades indican que la intensidad en un sitio es de 4, y luego hagan el trabajo de decir, muy bien, ¿y qué pasa si yo utilizo la correlación de Trifunac? Porque me voy de Trifunac, ¿no? Pero ya utilizan la ecuación y entonces dicen, ah, mira, ese representaba una aceleración de 50 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Y entonces ahí ya tienes tu dato, porque recuerda que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces ya tendrías tu fuerza horizontal. Entonces, ese trabajo todavía no se ha hecho, ¿no? O sea, porque se necesita alguien que quiera leer bastante de la parte histórica, donde no se tenía instrumentación, y que utilice estas correlaciones para saber aproximadamente cuál sería el valor de la aceleración, ¿no? Sería un buen tema de tesis, ¿ok? Porque estarías recuperando información valiosa histórica, estarías mezclando la historia con la parte instrumental, que es lo que te podría salir. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empezamos con el desarrollo, porque luego lo que toca es ya propagación de ondas, ¿no? Y empezamos con ecuaciones, que creo que lo vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Porque hemos hablado del concepto general, pero ahora necesitamos saber, ¿y cómo se propagan esas ondas? ¿Qué ecuaciones utilizamos, no? Eso es lo que les voy a explicar la próxima clase, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tareas tenemos para esta clase? Les he pedido primero que coloquen una imagen de algún sismo que esté generando, que se pueda ver alguna falla que muestre la forma de alguna de las ondas, ya sea las ondas Rayleigh, las ondas Log, ¿no?, entre otros. Luego les he pedido que me coloquen la ley de Snell. ¿En qué consiste? Porque es la ley que vamos a utilizar para todo, principalmente si realizamos ensayos geofísicos, ¿no? ¿Qué otra cosa más les he pedido, Carlos? Sí, profesora. Nos pidió también de que veamos de la red acelerográfica, creo que era SIDAL, creo que dijo la página, y SIDIMA, para ver las llegadas de las ondas, identificar las llegadas de las ondas P y S. Ok, entonces tenemos entonces solo 3 cosas, ¿no? Ya. Ingeniera, Entonces, también mencionó de un sismo el cual haya marcado una parte del país o algo así, o a nivel del Perú o internacional, algo así. De la intensidad. De la intensidad. Ahí tenían 1.5, de acuerdo, ¿no? Era un sismo, ya sea uno a nivel nacional y uno a nivel internacional, donde se vea que la intensidad haya sobrepasado 9, 10, 11 o 12, donde se vean cambios de paisaje,
y que ustedes indiquen este sismo es de intensidad tal. ¿Ya? Ahora, y lo último, ¿no?, que estamos quedando es que identifiquen la llegada de las ondas P y de las ondas S en un sismo real, ¿no? Identificar la llegada de las ondas P y de las ondas S y saber esa distancia epicentral asumiendo los valores de velocidades que tienen en el ejemplo, ¿no?, en la diapositiva. Eso equivale a otro punto, o sea, pueden ganar los 2.5, ¿ya? Bien. ¿Cómo van a hacer con respecto a la llegada de las ondas? ¿Ya? Van a utilizar el programa Seismoprocessor. A ver, les voy a enseñar nuevamente para esa parte. Mientras ustedes van avanzando, yo los voy llamando de uno en uno para que me expliquen su trabajo, su evaluación que presentaron ayer, ¿ya? Pero los dejo con este trabajo primero. Tengo aquí el Seismoprocessor. Ustedes pueden utilizar 3 programas: el Seismoprocessor, el Seismosignal o el Dectra, ¿ya? Entonces yo voy a abrir el Seismoprocessor. Les voy a dar el enlace para que descarguen y puedan registrar la información. Solamente les voy a enseñar cómo jalar el registro acelerográfico. Ahora déjenme recordar dónde tengo sismos. Entonces buscan un registro, ustedes van a descargar algún sismo. Yo voy a tratar de descargar alguno de acá. Ya, tengo por ejemplo acá el sismo del 2007 y voy a descargar el sismo de Ica. Muy bien. Entonces lo único que hacen es, le ponen todo tipo de archivos y colocan abrir. En este programa, este es un programa que lo hemos elaborado con los del Centro de Investigación. Es un programa nuestro, por eso es que tranquilamente les podemos dar abiertamente, ¿no? Lo que te pide es, ¿cuál es la primera línea? La primera línea, en mi caso, toda la primera parte es texto, 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 ¿no? Y debo de buscar mi primera línea, ¿no? Entonces, mi primera línea empieza acá. Si ustedes se dan cuenta, toda la primera parte es la información del registro sísmico. Pero luego viene la información de qué se registró, componente este, oeste, norte, sur y vertical. Y en qué tiempo, cuál es DT. O sea, por ejemplo, los equipos miden cada 0.005 segundos. Ya. El siguiente DT sería 0.001, luego cada vez sumándole 0.05. Entonces, acá mi primera línea corresponde a la línea 60. Entonces le pongo línea 60. ¿Ya? Luego me voy a la última línea. Mi última línea es 21.866. Este es el único programa que les va a permitir leer cantidad de datos de manera abierta, porque si utilizan el Seismosignal, tiene un número limitado de puntos que puedes leer, ¿no? Y si utilizas el Dectra su limitación es que tienes que hacer a veces muchas modificaciones porque te lee en formato TXT, pero si tienes algo desordenado no te va a leer bien la información, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con todo el tema de la red acelerográfica, empecé con el Dectra, luego el Seismosignal. Y la verdad es que era agobiante tener que estar cambiando de un programa a otro. Entonces de ahí, pues, dijimos, ¿no? Oye, hay que hacer nuestro propio programa de tal manera que cualquier cosa vamos mejorando, modificando en el código, ¿no? Y un programa que realmente pueda ser utilizado de manera libre, abierta, ¿no? Y es el que sacamos, el Seismoprocessor, ¿no? Ya, el DT, en este caso, tienen que registrar qué valor de DT. DT es cada cuánto te está leyendo. Recuerda que los equipos te pueden decir, tienen una frecuencia de muestreo de 200. O sea, la inversa sería 1 entre 200, ese es tu DT. O te dicen, tiene una frecuencia de muestreo de 100. Entonces, quiere decir que
te está leyendo cada uno entre 100 segundos, ¿no? Entonces hay equipos que son mucho más finos, te pueden decir, tiene una frecuencia de muestreo de 500. ¿no? En este caso, estos equipos tenían una frecuencia de muestreo de 0.01. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, tengo acá 218.01, 218.02, 218.03, 218.04. ¿no? Los últimos tienen una frecuencia de muestreo de 0.005. ¿no? Entonces, la primera columna, igual lo pueden abrir el archivo aparte para ver todos los datos que tienen. ¿no? ¿Y en qué está? Probablemente este esté en centímetros por segundo. Y la primera columna le pongo que es el tiempo. ¿no? Y le pido que me lea. Ya está ahí. Me leyó las componentes este-oeste, norte-sur y la vertical. Listo. Entonces, aquí ya tienen vuestro registro sísmico. Todavía no les voy a enseñar a corregir por línea base y por filtrado, porque eso ya viene después de que ustedes aprendan, ¿no? todo lo que corresponde al concepto de la zona. Pero lo que sí pueden hacer es registrar claramente, ¿no? cuál es el inicio de la onda P y el inicio de la onda S. ¿no? Miren, por ejemplo, acá yo veo inicio de la onda P e inicio de la onda S. Ya. Entonces, como de aquí no vas a poder medir gráficamente, lo que vas a hacer es clic derecho y copias los datos. Y los llevas tus datos a un Excel. ¿no? Entonces, con esta opción, copiar, lo llevas tus datos a un Excel. ¿no? Voy a abrir un Excel. A ver. Y pego los datos. ¿Ya? Puedes hacer tu mismo gráfico en el Excel y puedes identificar tus puntos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿dónde vas a entrar para buscar tu registro? Entonces, nuevamente, retrocedamos. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Bueno, tienes que sacar esta información. Esto, ¿no? Tome una captura de esta imagen. Debes tener tu registro sísmico. De una sola componente es necesario, ¿no? No necesitas de tus 3 componentes si quieres de las 3 componentes. ¿no? Entonces, ¿qué vas a sacar? Inicio de llegada de la onda P, inicio de llegada de la onda S. ¿no? Diferencia de esas dos sobre la inversa de las velocidades de ondas de corte y de ondas P. Para las ondas S vas a tomar 4 kilómetros por segundo y para las ondas P vas a tomar 7 kilómetros por segundo. Y me vas a decir la distancia al epicentro, ¿cuánto te sale? ¿De qué sismo estás evaluando esa data? ¿no? Entonces, para entrar a la página del CIDAL, creo que ya tenían ustedes el enlace del CIDAL. Voy a ver si lo tengo aquí. Red acelerográfica. CIDAL. Entras aquí y buscas reportes. Puedes irte por un sismo pequeñito o por un sismo grande, ¿no? Por ejemplo, acá me voy a ir a reportes anteriores y de repente para mí va a ser más cómodo buscar dentro de reportes anteriores. ¿no? Coloco aquí búsqueda, le voy a poner desde el 2016. Recuerden que desde el 2016 se tiene la información en reportes anteriores y en reportes nuevos son lo último que se está dando. ¿no? Entonces, quizás para ti sea más cómodo irte a un sismo grande, ¿no? Los sismos grandes son los que presentan diferentes colores. Y cuando te vas a este sismo, te vas a detalles. Miren, todas estas estaciones han registrado, entonces vas a tener información de todas las estaciones. Entonces tú dices, muy bien, me voy ahora a detalles. Te vas a detalles. Puedes tener todo el informe, pero a ti lo que te interesa es descargar uno de estos archivos, ¿no? Entonces, descargas el archivo. ¿Ok? Me voy a descargas. Y acá tienes tu información. Entonces, este archivo es el que vas a abrir en el Seismo Processor. Tienes... ¿Puedes repetir, profesora?
¿Puede repetir, por favor? Ya. Se van a ir a buscar cualquier sismo que ustedes quieran. Entonces entran, a ver, les voy a darles acá la página web, ¿ya? Voy a irme al inicio. Copiar. Para que puedan hacer lo mismo que estoy desarrollando. Entran aquí, ¿no? Esta es la página web de nuestro centro de investigación, que lo trabajamos ahora con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Tienes dos opciones. Te puedes ir a reportes, ¿no? Donde puedes ver los últimos sismos. Por ejemplo, el último sismo ocurrió el 10 de septiembre, ¿no? Y en Lunahuaná, pero son sismos pequeñitos, ¿no? También puedes acá en magnitud, ¿no? Poner cuál es el que tienes de mayor magnitud. Entonces te ubicas aquí y dices, oye, pero se ha sentido en Lima y en Mala. Está muy lejos, de repente no vas a poder leer bien las ondas P y las ondas S, ¿no? Una sugerencia es que mejor se vayan a reportes antiguos. Entonces, en reportes antiguos colocan aquí la fecha, 2016. Y buscan la información. Entonces, vas a tener muchos eventos sísmicos y el diámetro de la circunferencia, lo que te está diciendo es la magnitud del sismo también, ¿no? Miren, acá tengo el 7 a 8. Por ejemplo, puedo escoger este otro. El problema con los sismos que ocurren en el sur pueden ser muy grandes, pero como son tan profundos, a veces no se sintieron mucho, ¿no? Entonces me voy al sismo otra vez de aquí. Solo haciendo un clic gráficamente, ya te dice, ¿no? Eso era lo que me gustaba de cuando programábamos todo esto, porque también todo esto ha sido programado en Python, ¿no? Entonces la idea era que tratábamos de que sea lo más cómodo para el usuario, ¿no? Que no esté entrando aquí, sino que gráficamente pueda programar. Ya. Entonces se van a detalles. En detalles tú puedes tener el informe de todo el sismo, ¿no? Porque recuerden que este es una página que está automatizada. Ocurre el sismo e inmediatamente procesa la información y te saca el informe, ¿ya? Pero como todavía no te interesa a ti el informe, te interesa procesar la información, entonces puedes buscar cualquiera de los sismos, ¿no? Cualquiera de las estaciones que haya registrado. Recuerden que cuando colocaban el clic, se activaba varios sitios, ¿no? Entonces de repente tú dices, yo quiero utilizar el sismo el registro de ese sismo en Moyobamba, ¿no? Entonces descargas Moyobamba, muy bien, y te va a salir el archivo en formato PRN. Entonces en formato PRN tienes la información, ¿no? Dónde está ubicado, la latitud, la longitud, y tienes aquí las aceleraciones registradas en las tres componentes, norte, sur, este, oeste y vertical, y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí el DT que tiene, o sea, está registrando cada 0.005 segundos. Quiere decir que si haces la inversa, su frecuencia de muestreo es de 200, ¿no? 200 Hz. Entonces, la inversa de 1 entre 200 te da el 0.05. Ya. Cuando ya tengas tu sismo, entras al Seismo Processor. Ahorita les voy a pasarles el link, ¿no? En el Seismo Processor lo bueno es que yo puedo abrir, qué sé yo, la cantidad, que es ilimitado la cantidad de sismos que desee, ¿no? Entonces me voy a descargas y voy a abrir el sismo de Moyobamba. Bien. ¿Qué coloco aquí? ¿Dónde comienza mi primera línea? Me ubico y entonces lo bueno es que ya me enumera la línea, ¿no? 29. En el DECA no tiene ese numerador, entonces tienes que estar contabilizando tú las líneas. Y te vas a la última línea, que es la 41.155. 41.155. Y el tiempo está acá a 0.05. Ten cuidado más bien con el tiempo, ¿ya? Porque te está diciéndote que está acá a 0.005. Acá está en GALS, también hay que verificar en qué estás midiendo. Acá te dice unidades, centímetros por segundo cuadrado, ¿ok? Y tu primera columna corresponde a tiempo. Y lees tus sismos. Entonces se me activó el canal 3,
canal 4 y canal 5. Canal 3, por ejemplo, aquí está fácil la onda P, ¿no? La onda S se me complica un poco más, pero yo le daría por acá, ¿no? Okay. Pero, ¿qué vas a hacer? Para tener de repente mayor seguridad de tu onda P, agarras y copias todos tus datos. Puedes copiar tu imagen, si quieres, o puedes copiar todos tus datos y te lo llevas a un Excel. Ya está. ¿Ya? Ahora, quizás sí sería bueno que le apliquen corrección por línea base, aunque estos están corregidos por línea base, ¿no? Porque en el otro que les mostré, no estaba corregido por línea base. Entonces, ¿qué pasa? Que la señal se te está distorsionando, ¿no? De ser necesario, aquí está la opción de corrección por línea base, ¿no? Luego les voy a explicar por qué se distorsionan las señales en los equipos y por qué es necesario corregir por línea base, ¿no? Voy a ir a una cuadrática y le voy a aplicar. Entonces, mejoró mi corrección por línea base un poco, pero luego le tengo que aplicar mi filtrado. Le voy a aplicar el filtrado. Y aquí tengo mi opción de corregido por línea base y filtrado, ¿no? Entonces ya tengo mis señales corregidas, ¿no? Ok, bien. Entonces, les comparto ahora para que descarguen el programa. Y por aquí van a tener acceso a mi Drive. Listo. Les estoy dando el programa listo como para que lo puedan instalar. Y no sé si tienen alguna consulta para ya dejarlos trabajando. Entonces, en conclusión, nuevamente, resumen, ¿qué tienen que hacer? Tienen dos imágenes, ¿no? Una que corresponde a la forma de las ondas, si lo has podido encontrar algún sismo que pueda mostrar. La otra de un sismo que haya modificado el paisaje e indicas la intensidad, ¿no? También tienes que colocar la ley de Snell. Esto vale 1.5. Luego, determinar la distancia epicentral, identificando la onda P y la onda S, vale 1 punto, ¿ya? Utilizando el programa. Snell, la ley de Snell. Así se escribe. Es la ley de Snell. Dime, Israel. ¿Todo eso lo ponemos, profesora, en el segundo Jamboard o dónde? Sí, en el segundo Jamboard. Ajá. El primero, ahora lo estoy cerrando. ¿Ya? Listo. Y ahora solamente les queda para trabajar el segundo Jamboard. En el primero, pues llegaban hasta los 2 puntos y en el segundo pueden llegar hasta 2.5. Vamos a poner ahí 2.5. Ya, los voy a pasar a todos a un solo grupo y los voy a ir regresando y con cada uno de ustedes vamos revisando su evaluación que presentaron. ¿Ya?